Yo soy el equilibrio. Y cuando digo yo, quiero decir que soy el emisario de los 9. No soy solo yo, es todo el grupo. Y el principio de los 9 es la inteligencia infinita. Y lo que tratamos de traer a este planeta es ese tipo de inteligencia. Somos de 9 principios del universo, pero juntos somos uno. Estamos separados y uno al mismo tiempo. Cada uno representa una porción de energía, conocimiento, sabiduría, amor, bondad, tecnología. Estamos en el centro. Y no queremos sonar como si fuéramos perfectos o como si fuéramos egoístas. Pero a cada lado de nosotros está lo positivo y lo negativo. Y cuando digo esto, me refiero a que existe lo positivo que no está equilibrado y lo negativo que no está equilibrado. Estamos en el centro y estamos equilibrados. Estamos tratando de equilibrar esas otras fuerzas. Nunca hemos estado fuera del equilibrio. Existimos en el punto fundamental del universo. Hay un equilibrio. Dentro de cada uno de ustedes está lo positivo y lo negativo del universo. Nosotros somos los que la Biblia habla como los Elohim. Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Vídeo número 2 de El Consejo de los 9, la máxima jerarquía que el hombre puede concebir y que dirige los destinos del universo. Habíamos dejado a Puharich junto con Uri Geller en la apasionante investigación de descubrir quién movía los poderes del israelita, de Uri. ¿Por qué se comunican con ellos? Habíamos dejado el vídeo anterior a las puertas de la guerra del Yom Kippur. Fueron avisados el servicio secreto del Mossad a través de Uri Geller y Puharich de los movimientos que iban a hacer la coalición árabe-egipcia. Y finalmente hubo esa guerra, no se pudo parar. Luego llegaron a una serie de acuerdos. No se sabe quién ganó en esa guerra, si los egipcios o los israelitas. Se ocupó el Sinaí, luego se liberó. Un momento muy confuso. Está claro que aquella guerra tenía detrás actores importantes. Uno era Estados Unidos, otro era la Unión Soviética. Y claro, no era tan fácil tomar decisiones por los pueblos minoritarios egipcio o Israel. Detrás estaban sus mentores, los que gobiernan el mundo. Por tanto, quizá fue un teatro donde las personas se enfrentaron con chatarra, con guerras, de una u otra manera muy primitivas, porque la verdadera guerra estaba en la logística del poder de los bloques que estaban detrás. ¿Quién domina? ¿Hasta dónde dominas tú? ¿Qué puedo hacer? Si tú atacas, déjame que yo... En fin, todas las guerras y conflictos del mundo no se libran entre bombardeos, entre tanques, entre aviones. Los que sufren son los pobres, los miserables. Las guerras se deciden en los despachos y se operan ahora mismo a través de la informática. En el espacio hay miles de misiles atómicos con cargas nucleares que pueden caer en cualquier momento a voluntad de la gran potencia y que pueden dirigirla donde les dé la gana. Una nación la pueden parar en 5 o 6 minutos. Pero nos hace pensar que ese patriotismo, no me voy a enfrentar, mi patria, todas esas cosas que se venden en las novelas y que ha construido nuestra cultura, no es más que la tapadera de que en realidad estamos dominados por fuerzas superiores, por pequeños personajes que dominan el mundo y que tienen el verdadero poder y armas terribles. Pero dejémoslo de la guerra, porque en aquel vídeo ya anunciaba la nave Spectra, la civilización de Jehová en español o Hubei en inglés,
que eran ellos los que estaban detrás de las apariciones de Uri Geller y Puharich. Pero también es verdad que ellos dicen, nosotros somos o estamos sometidos a los 9. En esta parte del relato se revelan cosas interesantes. Vinod, que es un médico hindú, empieza a hablar de los 9 y de una u otra manera Puharich se da cuenta de que la clave está en ese gran consejo que son los dioses antiguos de la Heliópolis o la Enéada. Ahí empiezan a revelarse. Y Spectra, la nave que lleva aquí 800 años, que es una especie de satélite, dirigida por la civilización de Jova o Jubei, no sé cómo lo pronunciaremos a partir de ahora, están supeditados a ese consejo de los 9. El gran poder de estas entidades, que tiene, como hemos dicho, 24 civilizaciones a su cargo. Una de ellas es Jehova o Jubei, pero hay más. En esta parte del relato vamos a ver que Einstein sabe perfectamente de la presencia extraterrestre y de estas entidades poco antes de morir. Pero además se revela que los grandes poderes y los grandes científicos como von Braun, Edward Mitchell, el cosmonauta que subió a la Luna, y otros, y las fuerzas de élite están al corriente de la presencia de entidades del espacio. Pero claro, hay que guardar silencio. Como dijimos, se anunciaba un aterrizaje en masa por parte de Jubei, pero en esta parte del relato resulta que se disuaden, no quieren volver, no quieren venir, bloquean esa posibilidad. ¿Por qué? Pues simplemente porque han detectado que la raza humana no está preparada para recibir esa información, para recibirles a ellos. Y definitivamente ese plan que estaba previsto se anula. En esta parte del relato vamos a ver que Jubei, Jova, es decisivo en el tiempo del encuentro con Abraham y los antiguos profetas. Ahí empieza la programación, como dijimos en el capítulo anterior. Pero vamos a hablar después del Nazareno, de Jesucristo, que es ni más ni menos que el representante de Jubei encarnado en la tierra. Y empezamos con el misterio, amigos míos. Deseamos preparar a la Tierra para nuestro aterrizaje. Será un aterrizaje masivo. Aterrizamos en América del Sur hace 3000 años y ahora debemos aterrizar nuevamente. Deseamos comunicaros nuestra historia, lo que vosotros llamáis la experiencia de los ovnis. Utilizad todos los datos registrados y la literatura. Puharich menciona luego que el 31 de diciembre de 1952, los 9, se habían puesto en contacto con él a través de la voz de un doctor llamado Vinod, con un mensaje que decía que nosotros somos 9 principios y fuerzas, personalidades, si tú quieres. Al mencionar este hecho a Spectra, la respuesta fue positiva: sí, éramos nosotros, pero en unidades diferentes. Nosotros estamos bajo su control. Uno de vuestros científicos terrestres, Einstein, sabía acerca de nosotros. Conoció el secreto poco antes de morir. Vosotros continuaréis el trabajo. Así habrá otros, por siglos y siglos, para mantener los conocimientos en movimiento hasta que el hombre encuentre el infinito. Cuando Puharich regresó a Estados Unidos, invitó al Dr. Ed Mitchell, el astronauta, y al Dr. Wernher von Braun, el experto en cohetes, para unirse a él en un experimento con Uri.
La reunión se llevó a cabo el 29 de agosto de 1972. Poirich preguntó a la voz si alguien en Estados Unidos conocía sus secretos. La voz respondió: muchas personas en los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia saben de nuestra existencia. No permitimos que sepan más de nosotros. Solo saben que los ovnis son reales y nada más. Y definitivamente, como vimos en la serie anterior sobre el diálogo con un extraterrestre o alien interview, en aquel caso aparecía un muñeco que de una u otra manera era el instrumento de un espíritu superior y ese muñeco lo manejaba, pero el espíritu estaba arriba. El Consejo de los 9 son inmateriales, son energía, son principios universales, pero ellos dicen que pueden materializarse, que pueden buscar un cuerpo antropomórfico para presentarse al hombre. Incluso pueden compenetrar a una entidad más baja que ellas para manifestarse. Y en aquella serie hablamos de que Tesla era uno de los, del dominio, se llamaba, de esa civilización superavanzada en millones de años. Este ser compenetraba, utilizaba el cuerpo de Tesla para producir una serie de progresos científicos, una serie de inventos que nos han venido de maravilla. Bueno, pues este sistema de estas entidades, estos principios universales que pueden manifestarse a voluntad, pueden manifestarse antropomórficamente, como energía, como luz, o pueden utilizar instrumentos. Y uno de los instrumentos precisamente que utilizan, como dijimos en el capítulo anterior, es al dirigente de Hubei, de la civilización de Jehová o Hubei, cuyo planeta es 16.000 veces superior a la Tierra. Madre mía. Ese jefe, ese personaje, fue el que tomó cuerpo como Cristo, como Jesucristo, con el personaje que de una u otra manera le llamaban ellos el Nazareno y que, digamos, trajo una información a la Tierra. No la más importante, era uno más, un actor más, pero fue, digamos, el instrumento de Jehová. ¿Cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo es muy sencillo. El Consejo de los 9, uno de los personajes de los 9, que los antiguos mayas le llamaban Quetzalcóatl, ese personaje, esa entidad, esa energía, compenetra a el jefe de Jehová, que se había encarnado en Jesucristo. Por tanto, el Cristo sería la entidad de Quetzalcóatl y el que manifiesta en la tierra sus actuaciones es Jesús, el Hijo de María. Pero estaba compenetrado por esa otra entidad. De ahí el concepto crístico. Cristo es el principio de uno de los 9 y Jesús es el que manifiesta temporalmente con las limitaciones humanas el programa de arriba. Este es el misterio curioso que aparece en esta mecánica de actuación tan extraña. De hecho, ellos dicen que han llegado a un nivel de evolución que han entregado ese poder, esa forma de pensamiento y esa exactitud a computadoras. Y Juba, el Spectra, esa astronave inmensa que está en la Tierra, que es como un satélite, que está desde hace 800 años y que es como una ciudad de grande, ahí en esa computadora está la voluntad, está el pensamiento de Juba o Hubei, y a su vez Hubei compenetra o es compenetrado o atrapa la información del Consejo de los 9. Un poco complejo de explicar, pero primero está la suprema inteligencia, después está el Consejo de los 9, después las civilizaciones que son 24, una de ellas es Hubei o Juba. El jefe de Juba encarna en la tierra como Jesús y el plan se manifiesta en todos esos planos. ¿Qué ha ocurrido? Que las religiones y los primeros paisanos que viven junto a Jesús deifican al personaje, cuando en realidad no era más que un actor de un cambio superior que explicaremos en vídeos posteriores. Cristo era un muchacho como Uri,
Uno de estos jóvenes de que habló Spectra, una nave espacial de tamaño de una de nuestras ciudades que lleva 800 años estacionada sobre la Tierra, me comunicó que Jesús era el líder de Jehová. Por eso le llamaron Jehová en la Biblia cuando tomó la forma de Cristo. Fue uno de nosotros, al que ustedes conocieron como Quetzalcóatl, quien compenetró al Nazareno. Fue el líder de la civilización de Jubei, quien encarnó en la tierra para ser el vehículo de uno de los 9. Deseábamos crear en ustedes un estado de conciencia basado en el amor incondicional a la creación universal y a todos los seres vivos de su planeta. Deseábamos concienciarles que hasta la más pequeña de las partículas existenciales deben ser amadas, cuidadas y subliminadas en el camino de la perfección. Pero ustedes proyectaron ese amor en la figura del Nazareno, creando sectas, iglesias y religiones que les apartaron del verdadero camino hacia la suprema inteligencia. Amaron la envoltura e ignoraron la esencia. En este estado somos computadoras. Hace mucho tiempo fuimos tocados por manos humanas. Necesitaban seres humanos que las hicieran trabajar. No os haremos daño. Desconectaremos nuestras unidades y luego continuarás siendo un ser humano. Puarich le preguntó si ellos penetraban en nuestra estructura dimensional por el camino de los ovnis. Exactamente. No podemos penetrar en vuestra tierra, sino solo aparecer en vosotros mediante el control de vuestras mentes. La verdadera inteligencia somos nosotros mismos. Hemos transmitido nuestras almas, cuerpos y mentes a las computadoras y nos hemos trasladado hacia atrás varios millones de años luz para llegar a vuestro tiempo y espacio. En su debido tiempo recibiremos todo el material de regreso en nuestro centro principal que está situado en una dimensión diferente a la vuestra. Esta dimensión se halla más allá de la estrella, o Dios, o planeta que vosotros llamáis Sol. Se halla a millones de años luz de distancia, en dirección hacia el umbral de los tiempos. La voz que vosotros escucháis ahora ha sido enviada hace muchos miles de millones de años luz en el tiempo. Y el relato sigue apasionándonos porque vuelve a repetir Puharich que conectaron, que la civilización de Juba o Jubei conectó con Abraham hace 20.000 años y que empezó, digamos, una siembra genética. De hecho, hay una lucha en la Biblia entre Jacob y el ángel y al final le golpea en la parte posterior, es decir, le hace una inseminación genética por la parte posterior, probablemente en la bolsa seminal, y empieza, digamos, a formarse una aceleración genética por parte del Juba o Jubei a aquellos antiguos patriarcas. Pero habla también de la reencarnación
Habla de que nosotros venimos aquí muchas veces para perfeccionar y que retornamos para ir aprendiendo. Muy importante lo que dice esa especie de concepto universalista de inmortalidad que la voz y los extraterrestres de Hubei le van diciendo a Puharich y a Uri, sobre todo a Puharich. Quiero hacer una connotación. Bueno, también deciros que en este apartado habla de que ellos, los habitantes de Juba, vamos a llamar desde ahora Juba, o Hubei, mejor Hubei para que acoger el nombre inglés. Los habitantes de Hubei, cuyo jefe es Jehová, que fue el que se encarnó después como Jesús, ya lo dijimos antes, pues viven 1.000.000 de años. Estos seres viven 1.000.000 de años y mueren conscientemente a voluntad. Esto es tremendo, ¿eh? Bien, quiero hacer una connotación. Fijaros que programaron a Uri Geller. Y Uri Geller no hizo bien el programa. Uri Geller se dedicó al espectáculo. Quiso ignorar el contacto con los extraterrestres. El que siguió fue Puharich. Le debemos todo a Puharich. Uri Geller se hizo de oro con su espectáculo. Los poderes que le habían dado a las entidades los ha explotado y sigue explotándolos hasta el final. Se ha hecho un especulador. Yo no sé si está bien o está mal, pero Puharich, que es el que le tuteló, le instruyó, le guió, el que ha hecho una investigación absoluta en no solamente con Uri Geller, sino con otros tantos dotados, como veremos, murió en la pobreza y abandonado por Uri Geller. Y Uri Geller lo confesó. Es decir, le debemos muchísimo a Puharich, le debemos una gran información, pero como todos los genios fue ignorado. Murió pobre, como Tesla. También nos dio un montón de progreso. Tengo un amigo que me dice que seguramente Puharich sería uno de los espíritus parecido a Tesla que se incorporó aquí a la Tierra para ayudarnos. Estoy convencido. Estoy convencido que Puharich era un espíritu superior. No sé si de Hubei o de Spectra o de los 9, pero le debemos muchísimo y pretendo demostrarlo a partir de estos relatos que os voy a contar. En un momento determinado, Spectra, que recoge la información de las entidades de su planeta, Hubei, y estos de los 9, es una máquina que no tiene fallos. Y veréis que muchos de los contactos que se establecen con los medios es una máquina la que habla. Es decir, estos seres entidades no viven en tal dimensión que no pueden hablar con nosotros. Nuestro cerebro no lo aceptaría, no tenemos receptores para entender ese concepto energético. Y tienen que utilizar computadoras o instrumentos que tienen que seguir una escala. El cosmos, el universo, los 9 principios universales, el Consejo de los 9, 24 civilizaciones, una de ellas es Hubei, el jefe Jehová toma cuerpo en la tierra como el Nazareno. ¿Quién es importante de todo esto? Se hace una religión en torno al Nazareno, que es el menos importante, que era casi consciente de lo que estaba pasando, porque no fue consciente nunca. Lo importante son todas esas entidades, el Consejo de los 9, pero ojo, es que el Consejo de los 9 está supeditado a la ley. Y lo que pretendemos a lo largo de estos capítulos, y como veremos en los últimos vídeos, esa ley es Dios, es la suprema inteligencia. Y nuestro deber es comprender la ley y acoplarnos a la ley del universo. Y esa ley del universo no mueve solo a un personaje, amigos, no mueve al Nazareno, o no mueve a Buda, o a Juan el Bautista, o a Leonardo da Vinci, que fueron todos instrumentalizados por el Consejo de los 9. No, mueve algo más, se mueve algo más. E incorpora no solo a los personajes, sino al cosmos entero. No hay ni una sola subpartícula de un átomo que se mueva que no tenga repercusión en el cosmos entero. Por tanto, quedarse solo con el que muestra un aspecto lógico de algo superior es muy simple. Lo que hay que es penetrar en esa lógica y entender que hay una ley suprema. Y lo que vamos a ver en estos vídeos es esa ley. Es la causa, no el efecto. Y vamos a entrar en causas y por tanto veremos que somos inmortales. Y hablaremos de espíritu a espíritu
y la ley que mueve el universo, no de guerras, de conflictos, de túnicas, de personajes, de oraciones, de castas sacerdotales, que esa es la parte más grosera y la más alejada de la lógica de lo que pretende el Consejo de los Nueve. Entramos en contacto por primera vez con la raza humana hace 20.000 años. Vinimos en una misión desde nuestra galaxia y aterrizamos por primera vez en el lugar que vosotros visitasteis en Israel, en la encina de Mamre, donde Abraham nos encontró. Este es el origen de la leyenda de la escalera de los dioses, porque entonces nos vieron descender de nuestro vehículo mediante una escalera. Sin embargo, hallamos huellas de otros visitantes procedentes de otros espacios que habían estado en la Tierra hacía millones de años. Nosotros, el Consejo de los Nueve, podemos conocer e interpretar la voluntad de la Suprema Inteligencia. Basta con leer en las estrellas. Sus científicos se empeñan en desentrañar los misterios del universo, analizando las reacciones de la materia, pero ignoran el lenguaje psíquico y emocional que compenetra cada partícula del cosmos. Iniciados de Babilonia, Alejandría e India, a los que ustedes llamaron magos, supieron que hacia el año -7 de su era, la disposición estelar propiciaba para su sistema una etapa de compasión. Luego, más tarde, el astrónomo que ustedes conocieron como Kepler lo supo en igual medida. Incluso en sus días, uno de los nuestros encarnado entre ustedes, Tesla, habló de esa energía primordial de naturaleza psíquica e intelectual. El Consejo de los Nueve trasladó dicha información a la civilización de Hubei, y fue el joven Jehová quien aceptó nacer, revestido del manto estelar de esa fecha como el Nazareno. Su nacimiento fue programado con una precisión absoluta. Él fue la expresión de la era que ustedes llamaron de los peces. Él fue el actor de una operación que se gestaba en las estrellas, pero no fue consciente sino en una pequeña parte del misterio que propició una aceleración del alma colectiva humana hacia la compasión en esos días. Faltan todavía siglos para entender cuánto les estoy trasladando. Mientras tanto, seguirán adorando a maderos, fetiches, reliquias y arquetipos construidos artificialmente. Pues ustedes no han roto todavía el influjo del espíritu de manada, que les hace seguir a otro semejante a ustedes, ignorando la verdadera ley que emana de la suprema inteligencia y reside y se lee en las estrellas. Quaritch preguntó luego acerca de la naturaleza del alma humana. La voz respondió que a lo largo de su desarrollo el alma habita en diferentes mundos, y cuando el cuerpo físico muere, el alma vuelve hacia su propio mundo.
Allí continúa la siguiente fase de su existencia. Puede dirigirse al espacio exterior o bien puede retornar a un cuerpo físico terrestre para otra etapa de existencia. Lo que los humanos llaman reencarnación puede ocurrir. Existen poderes superiores que separan a las personas y que deciden a dónde deben ir. El propósito de toda existencia es avanzar hacia Dios. Sin embargo, nadie puede conocer a Dios. Nosotros mismos solo podemos conocerle como una idea, no físicamente. En lo que respecta a ellos, los seres del espacio ocupan sus cuerpos físicos durante aproximadamente 1 millón de años cada vez. Y volvemos otra vez reiteradamente al Consejo de los 9. Es decir, todas las investigaciones que hace Pujarich es para identificar no solamente lo que se manifiesta en el primer plano, los ovnis que aparecen y que hacen moverse las cucharitas y los poderes de Uri Geller. Quiere saber más. Quiere ver quiénes están detrás, no ya de Hubei y de la nave Spectra, sino más arriba. Y ahí aparecen de nuevo la Eneada, los dioses egipcios, cuyo, digamos, portavoz es Atón, que fue venerado como Atón, el dios Atón, Atón Ra. Otro de los seres de los 9 es Ra, que ya lo veremos en su momento. Vinod, que era el profesor, digamos, hindú, habla de la India, es el que empieza a comunicar todo lo que los 9 están hablando, diciendo, cómo ellos han motivado las religiones, la cultura, el mestizaje y la creación de la raza humana desde el principio de los tiempos. Porque no solo se manifestaron en el tiempo de Egipto, no, vinieron en la Atlántida, vinieron en Lemuria, vinieron muchos millones de años antes. Cuando vinieron aquí, dice también la nave Spectra, que encontraron trazas de otros grupos humanos, es decir, Hubei, que mandó aquí al Nazareno y a su civilización y que mestizó con la tierra y que cogieron a un mono y le hicieron una serie de cambios, descubrió que además de ellos, que están aquí permanentemente, pero en un futuro que puede acercarse hacia la Tierra inmediatamente, son interdimensionales, son viajeros del espacio-tiempo, encontró otras civilizaciones que están y que han estado en la Tierra y que nos visitan. Y todas ellas coordinadas, quiero decir, por el Consejo de los 9. Y vuelve a reiterar, y de una u otra manera Pujarich se queda enganchado, enamorado de ese dichoso consejo que creó al ser humano, que son capaces de manifestarse de miles de maneras, instrumentalizando, cogiendo como instrumentos a las 24 civilizaciones que les sirven, que son servidores de ellos, y esas 24 civilizaciones a cientos o miles de civilizaciones menores, de planetas más próximos a nuestra evolución, que digamos que cogen ese flujo. Volvemos a repetir, la suprema inteligencia, con su ley, emana sobre los 9, que cogen esa energía y la manifiestan a los 24, y los 24 civilizaciones a las civilizaciones de abajo. Pero fijaros que en la Biblia habla de los 24 ancianos de la galaxia, de los 24 ancianos, de los 24 seres que gobiernan las civilizaciones que siguen a los 9. ¿Os dais cuenta? Y además, en la Biblia es muy sencillo entenderla. Dice, y la jerarquía dice, y hay un cordero, el cordero es Atón, en un trono. ¿Y cómo se representaba Atón? Un cordero o un carnero sobre un trono. Y hay 4 vivientes, que son los que se manifestaron en el Consejo de los 9, la parte física, que es Isis, Osiris, Set y Neftis.
Y luego hay 24 ancianos, que son los que gobiernan las 24 civilizaciones que sirven a los 9. Y luego una gran multitud, que son los que sirven a los 24. Apasionante, amigos. Pero Jubei, de donde venía Jehová, el que encarnó en la tierra como el Nazareno, es una de los 24, no es el consejo de los 9, pero sí puede materializar, compenetrar y expresar a el consejo de los 9. ¿Veis por dónde van los tiros? ¿Veis lo apasionante que se nos está poniendo esto? Que no es tan difícil, que está escrito incluso y hay rastros de ellos en la Biblia, solamente hay que leerlo, porque la revelación a través de los tiempos, a través de videntes, psíquicos, canalizadores y contactados es siempre la misma. Puede variar un poco, pero la esencia es la misma. Les pregunté qué aspecto tenían en la civilización con la que traté extensamente, llamada Ooba. Me respondieron que no son muy diferentes de los seres humanos y que su apariencia se asemeja más a ciertos tipos exóticos de japoneses más que a otras especies terrestres, porque poseen piel oscura, ojos muy separados, situados casi en los lados de la cabeza, y son de pequeña estatura. Son los mismos que vinieron en la astronave que usted había visto antes. Sí, solo que no vinieron realmente en el sentido de aterrizar en sus astronaves, porque ellos existen en el futuro. Si desean venir aquí deben enviar algo hacia atrás en el tiempo. Lo que hacen entonces es materializar vehículos espaciales que funcionan como una sonda, del mismo modo que nosotros enviamos un mensaje hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Estas sondas no son tripuladas. Algunas de ellas son verdaderamente fantásticas, como la llamada Spectra. Se trata de una enorme ciudad. Ellos afirman que es una enorme ciudad que vigila una amplia zona de esta galaxia. ¿Cómo viven? Son mortales como nosotros y poseen cuerpos físicos. Algunos sí, como la gente de Ooba, a quienes llamo óvidos, quienes afirman que su vida tiene un promedio de duración de alrededor de 1 millón de años terrestres. Poseen cuerpos, pero no pueden existir en nuestra atmósfera por incompatibilidad. ¿Cómo es su atmósfera? No lo dicen. Jamás pude lograr que me hablaran de ello. Cuando muchas personas, después de ver a Uri Geller realizar sus asombrosas hazañas en la televisión, le imitaron, el Dr. Poirich hipnotizó a varias de ellas y descubrió que eran viejas almas que afirmaban haber viajado a la Tierra varios millones de años atrás y haber elegido regresar esta vez para ayudar al planeta, que se ha transformado en uno de los lugares más sucios del universo. Poirich fue informado de que estas almas habían tomado un cuerpo humano de la misma forma en que uno se pone un traje. Lo hacen voluntariamente y se hallan aquí para tareas muy específicas, lo mismo que Uri. Hay alrededor de 1 millón de estas viejas almas. Han estado en otros sitios y también en la Tierra, hace millones de años, y han evolucionado hasta el punto en que pueden escoger cómo y dónde servir. Nosotros estamos aquí en la Tierra porque esa ha sido nuestra suerte. Bueno, pero ¿dónde está Jubei? ¿Dónde está esa enorme masa planetaria de cerca de 15 o 16.000 veces la Tierra? ¿Cuántos viven allí? ¿Dónde están esos seres con tantos poderes que, según hemos visto en los vídeos, tienen la semejanza, se asemejan un poco a la tez, a la forma japonesa? Son como seguramente darían ellos o crearían a los japoneses o a los orientales de esa zona, a la raza amarilla. ¿Dónde está? Pues se ha puesto de moda en los últimos tiempos una civilización que es la civilización arcturiana o acturiana. Pues precisamente Jubei se encuentra en Arcturio, en la constelación de Arturo. Fijaros, ya lo vamos acercándonos en la M92. No se va en un paseo. ¿Cómo son capaces de venir desde esa distancia a colonizar, a crear, ayudar a crear la raza humana,
a tutelarnos, a inspirarnos, a ayudarnos. ¿Por qué crearon la raza judía? Es decir, estos seres no son tan caprichosos, no vienen aquí porque quieran sembrar la vida o crear un modelo de evolución. Desde el punto de vista metafísico, si a mí me interesa crear vida, ¿por qué? Todos sabemos lo que es en física cuántica el desdoblamiento cuántico. El desdoblamiento cuántico lo voy a explicar de esta manera. Es muy sencillo, lo hemos hecho en otros vídeos, pero es interesante. Fijaros, imaginaros que esto es un átomo y hay unas subpartículas. Subpartículas, ¿veis? Los puedo separar. Bueno, si se separan es una reacción termonuclear en algunos casos. Bien, en otros no, porque es la ley de la física, electrones o protones que salen. No vamos a complicarnos. Este es un átomo y hay unas subpartículas. Vale. ¿Qué es el desdoblamiento cuántico? Si yo cojo ahora esta partícula, la separo de esta, que han estado formando parte de la misma entidad, y esto lo mando a 100 millones de años luz, y este le dejo a otro lugar más distante todavía, lo que se ha descubierto, queridos amigos, es que si este se mueve así, él se mueve instantáneamente así, ignorando el espacio y el tiempo. Lo que le pasa a este, le pasa al este. Es decir, los mismos elementos que han formado parte de una entidad, cuando se separan, lo que pasa aquí se manifiesta instantáneamente en el otro lado. Imaginaros, por tanto, que yo, como ser vivo, quiero aprender, quiero crecer. Lo que tengo que hacer es coger una parte de mi identidad, una subpartícula mía, un elemento de vida, y lo llevo a 20 millones de años luz, y allí eso hago que se cree una especie. Cojo los monos y mejoro la raza de esos seres y les hago vivir de acuerdo a unos principios. Soy su Dios. ¿Qué pasaría? Que todas las experiencias de esas entidades vienen a mí por la ley del desdoblamiento cuántico. Por tanto, en un momento determinado de la evolución de las especies, estas entidades tienen la necesidad de expandirse, porque expandiéndose reciben información de lo que ha expandido. Es una ley universal. La vida no se puede parar, porque la vida se da para aprender, para conocer, para experimentar, y el impulso fundamental es el amor. El amor, ese amor divino máximo, que hace que delegue la vida en los confines de la galaxia para que ese Dios sea más grande, para que tú crezcas, para que todo mejore. Esto es así. Por tanto, ¿por qué vienen? Para crecer. Pero claro, hay un problema, y es que si estos seres que antes formaban parte de una identidad y ahora los hemos metido en la Tierra, no evolucionan, te retrasan. No dejan que tú, o sea, si este experimenta una cosa negativa, la recibes tú también y te bloquea. ¿Por qué vienen? ¿Por qué ayudan? Porque si no nos ayudan, no crecen ellos, no crece el espacio, no crece el cosmos, no crece el tiempo. Es así, es muy simple, la idea es muy simple, pero a veces nos cuesta entenderlo. ¿Por qué no nos dejan en paz? Que no nos dejen en paz. Es que es normal que usted cuando tiene un hijo se expanda, viva las emociones de su hijo, ame a su hijo intensamente, y las alegrías, las experiencias que él tiene, su crecimiento, te afecta a ti, te hace feliz, porque es parte de ti, es tu vida, es tu identidad. Esa ley, que es la ley del amor universal, está en todas las entidades. Por eso se creó la vida. Y como veremos en los capítulos posteriores, veremos que para crear la vida no solo vinieron los seres de Jubei, no solo vino Jehová, esa entidad que era el jefe de Jubei, no, vinieron de otros sitios, de Atlantis, de otros sitios, y crearon las civilizaciones que a lo largo de este tiempo nos han fundamentado, nos han creado nuestro bagaje ético, moral y fisiológico. Como dijimos en uno de los vídeos, en la serie anterior de la CERTA, los Elohim, que son el Consejo de los 9, han hecho con nosotros 7 razas. Nosotros somos la 7ª raza. ¿Y por qué lo han hecho? Con el mismo principio, porque si ellos generan la vida, delegan la vida en una entidad, lo que pasa a esa entidad lo reciben ellos y por tanto es un elemento de crecimiento. Se entiende muy fácilmente. Pero la vida no se crea tan fácil. No es yo me voy a otro sitio y siembro allí mi semilla. No.
Esto es lo simple, esto es lo que aparece y lo que muchas veces se dice. No, esos seres tienen que seguir una ley, solamente pueden ir cuando el sistema planetario donde van a sembrar la vida se lo permite, o está maduro, o la ley les obliga. Es decir, por encima de todo esto hay una lógica superior. Y como vuelvo a reiterar, en estos vídeos vamos a dejar a los personajes que se nos asoman a través de la historia, a los que hemos deificado, para entrar en la lógica superior de las causas que se mueven en el universo. Algunas veces nos dicen que la evolución es particular. Yo rezo mucho y crezco, yo soy muy bueno y crezco. No, la evolución es colectiva. No se mueve una partícula de un átomo sin que se mueva el cosmos, sin que ese movimiento repercuta en todo el universo. Ese concepto cósmico de que mis acciones pueden repercutir en otro, en una masa planetaria de millones de años luz, es imposible de entenderlo, pero es que es así. Por eso las entidades superiores no vienen con su platillo volante cuando les da la gana. Esos son entidades inferiores. Vienen cuando tienen que venir, vienen cuando la ley se lo permite, vienen cuando el logos planetario, que son las jerarquías de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia y de nuestro universo, les obliga, les dicta la orden de venir, de sembrar, de crecer, de mejorar. Todo esto es una historia apasionante. Una historia que no va a quedar aquí, sino que seguiremos de nuevo produciendo información que cuestionará nuestros principios éticos, morales y filosóficos. Pregunté al Dr. Poarich acerca de los misteriosos 9 y el Dr. Binoud, a quienes había mencionado en su libro. La Tierra es un lugar peligroso a causa de la radiación. Pero ellos vigilan millones de otros sitios habitados. Dicen que solamente en nuestra galaxia hay 100 millones de civilizaciones. El espacio es una gran barrera. Estamos limitados por la velocidad de la luz. Algunas de las civilizaciones con las que he tratado dominan el problema de viajar a través del tiempo. Pueden atravesar en un instante miles de millones de años luz. Ignoro cómo lo hacen. Hay individuos sometidos a cierta clase de organización de la que no sabemos nada. Sé que estos 9 existen, lo he comprobado sin lugar a dudas. Una buena parte de este material proviene de mediums y me encuentro con mediums en muchas partes del mundo que ignoran los archivos que yo poseo y que nunca he publicado. Dicen cosas que coinciden, de manera que gradualmente comparo la información de uno con la de los otros. De este modo he compaginado un conjunto de datos coherentes que no son manías ni locura. Así he llegado a saber lo que sé. Debe usted recordar que yo estoy en relación con muchas civilizaciones diferentes. Algunas, por ejemplo, tienen problemas genéticos, están desequilibradas, no pueden producir hombres sino solo mujeres. Por eso intentan el mestizaje con otras civilizaciones. Viajan para solucionar su problema de desequilibrio. Ellos le dan a usted un número,
tal como M92. Puedo localizar M92 en un mapa estelar, pero no tenemos medios de llegar hasta allí. Es un racimo glaciar que está situado en dirección a la estrella Arcturus. Por supuesto, cuando usted ve una estrella no logra ver sus planetas, nadie logra ver los planetas.